gente, quería darles la bienvenida. Quería darles la bienvenida al cierre de esta primera etapa del curso de educación permanente que dimos con Andrea Ponte y mis compañeras Carolina Frabasile, Analía Heredia y Eliana Pereira. Y bueno, y en ese marco van a presentarnos una conferencia Andrea y Alicia Durán, que también para agradecerle todos los trabajos que ha hecho por el desarrollo del vidrio en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias. Ya enseguida lo... Sos vos la que... Ah, mira. Bueno, bienvenidos. La mayoría, ¿se escucha ahí para ustedes? La mayoría, bueno, terminamos el taller. Les quiero contar que es un taller y le pedimos disculpas en nombre del laboratorio si no está del todo prolijo, pero bueno, estuvimos haciendo moldes, que son todos los moldes que están en el último estante allá. Estuvimos trabajando ayer y hoy. Así que, bueno, bienvenidos a todos y empezamos a tiempo porque después sigue la recorrida por vitrales patrimoniales en la Ciudad Vieja. En Ciudad Vieja patrimoniales, ¿no? Bueno, a las 5:30 tenemos que estar ahí. Tenemos que estar a las 5:30, yo también estuve en el curso haciendo moldería, así que hoy tenemos un día, empezamos a las 9 de la mañana, estamos chochos, felices y continuamos. Vamos a ir a tiempo y vamos a hacer todo lo más rápido posible porque todos queremos escuchar a la gran Alicia Durán, obviamente, así que vamos a ir. Había por acá un banquito como... Tira un poquito más para adelante esto, así no lo tiran. Al final era que me tocaba. Ahí. ¿Sí? Bien. Caro, ¿estás por acá? Vamos a ver un videíto medio corto como de presentación para que sepan quién soy. Y bueno, venga. Soy Andrea Damonte, de Buenos Aires, Argentina. Soy técnica en vidrio artístico y escultora en vidrio. Desempeño mi rol docente desde hace 7 años, dando clases a alumnos de todo el país y de Sudamérica. Mi primer contacto con el vidrio fue a través de una vidriería familiar, donde inmediatamente a las 48 horas de estar en el lugar me enamoré del vidrio. Desarrollé una técnica en particular en la que estoy muy conforme por los resultados que arrojan en el vidrio, esta transferencia de imagen, la cual comparto a través de los grupos de experimentación y mis clases. Tiene diferentes bases en talleres donde puedo abarcar así alumnos de todo el país. En este momento llegan a un número de 60 personas, las cuales desarrollan sus proyectos personales en forma colectiva. Creo que es la mejor manera de llegar a poder hacer muestras de un peso significativo dentro de lo colectivo. No es un material sencillo y creo que eso lo hace más cautivante. Es un material donde modificarlo es una adrenalina. Realmente la satisfacción de poder ver culminada la obra es, digamos, el trayecto, lo que uno disfruta. La imagen en el vidrio para mí siempre fue desde mis comienzos de estudiante un objetivo. Voy alcanzándolo a través de mis piezas, pero siempre hay un poco más. El poder equivocarme sin la necesidad de la frustración. Creo que equivocarse es encontrar un camino para aprender más aún. Muy bien. Decía 7 años porque esto fue la presentación en el Museo de Corning, que bueno, después más adelante vamos a ver ese hito que marcó, digamos, mi trayectoria, si se quiere decir, con el vidrio. Como presentación, la docencia y esto de ser vector, ¿no? La educación en el arte en vidrio. La idea de potenciar, divulgar, compartir y poder avanzar en estas cuestiones en las que estamos un poco acá en Latinoamérica, Sudamérica, con una vista ahora en arte, en vidrio específicamente, evolucionando a través de lo que sucedió en el Año Internacional del Vidrio, y pudimos reconocernos y pudimos congregarnos, hacer comunidad y armar. Por algo estoy acá, yo soy argentina, nos conocimos con las chicas del laboratorio, con Beatriz Amorín y Carolina Frabasile, en Alcorcón, donde estuvimos
a través de la organización, donde estuvo María Eugenia de Objetos con Vidrio, el MABA y el CSIC, donde estuvo Alicia Durán también en la organización de ese Congreso Internacional de Mujeres. Armamos una red hermosa, iberoamericana, que hoy estamos quizás comenzando a explorar estas cuestiones del compartir. Que esto tiene que ser un puntapié, porque ya lo va a decir Alicia en su ponencia, pero es un comienzo también y es un nuevo barajar y dar, como para que potenciemos todo esto que nos pasa. Hoy hablábamos ayer y hoy en el curso, que quizás a veces la soledad de nuestros talleres nos hacen no avanzar en un montón de cuestiones, pero para eso tenemos gente que conocemos en estos espacios, sobre todo acá en el laboratorio, que dan este espacio del compartir y divulgar el vidrio, donde hacen un trabajo social y colaborativo, porque además hacen inserciones, dan herramientas, siempre con un material como el vidrio, dentro de una facultad que es de arquitectura, diseño y urbanismo, donde encontraron este espacio maravilloso para fomentar el vidrio a través de la educación y a través del compartir, y esa divulgación se pueda replicar, ¿sí? El trabajo que hago ni más ni menos con los grupos de experimentación, acá un poquito tiene que ver con esto de las clases. Comencé siendo profesora de la Escuela de Cerámica de Vidrio de Avellaneda y profesora en la Escuela Municipal del Vidrio, de la cual soy de Berazategui egresada, fui alumna y docente dentro de la escuela, en una institución y en otra. Estuve 2 años trabajando en el inicio de mi carrera docente en el vidrio y también con el grupo de experimentación en vidrio, que quizás fuera de estos entornos públicos donde yo estaba un poco limitada con mi carga horaria, pude salir de mi zona de confort y comenzar a divulgar el vidrio en otras instancias y en otras provincias y en otras escuelas públicas o espacios privados. Generalmente lo que yo realizo es, van a ver que hay como una cantidad de gente importante, tener centros específicos donde eran puntos de reunión estratégicos para que todas las personas del país pudieran acceder fácilmente. Entonces buscamos un punto como Córdoba, otro punto como Rosario y otro Buenos Aires. Y así se generaron estas réplicas donde las personas que asistían a los grupos de experimentación estaban vinculados con la docencia y con la experiencia de muchos años de vidrio, siempre mucho más que yo, que hoy estoy, o sea, hoy no hoy, pero este año estoy cumpliendo 10 años con el vidrio. Es muy reciente mi trayecto. Entonces, se entiende que no puede pasar solo por una persona lo de la divulgación, sino que es armar una red, como comencé la charla. Producto de estos grupos de experimentación, armamos muestras colectivas, dando a conocer en espacios que no eran el ámbito normalmente acostumbrados a ver vidrio. Esto es el Instituto Tecnológico Beltrán en Avellaneda, que es mi ciudad donde nací y aún vivo, donde en la Universidad Tecnológica Beltrán, donde tienen la carrera de diseño industrial, me invitaron a trabajar como material el vidrio y pudimos exponenciar dentro de la facultad, un poquito como he trabajado, pero en menos escala, y nos abrieron las puertas para hacer estas exposiciones que, como verán, son multitudinarias porque el grupo hoy lo componen más de 100 personas a través de la Argentina y en el exterior. Esto fue la última muestra intermedia, digamos, en el medio quedó la pandemia. Esto fue resiliencia a posterior de la pandemia, donde estuvimos en Buenos Aires haciendo la muestra, Noche de los Museos, por ejemplo, en la biblioteca del Museo de Química y Farmacia de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Vamos a cuanto espacio nos invitan. En este espacio específicamente estábamos compartiendo el aula magna con la escuela de Berisso, que no tenía hasta ese momento una convocatoria de alumnos y estaban por cerrar la carrera. Entonces, estamos en comunicación con las escuelas públicas amenamente, y dije, bueno, hagamos esto, vamos a estar todos juntos, vamos a armar una parte de fluorescencia. Obviamente cualquier gurí, como dicen ustedes, se acerca, cualquier chiquilín, a mirar la fluorescencia, ese vidrio refractante. Entonces era el lazo y el puente a decir, bueno, ¿les interesa, les gusta? Esto se puede estudiar en la escuela de Berisso, que está a
poco tiempo de La Plata. Bueno, tuvimos una reunión en el Museo Natural de La Plata donde la profesora dijo a Alicia eso, ¿no? Que había tenido más asistencia de alumnos y tenían más inscripción, a lo cual las dos estábamos emocionadas. Y a eso hablo de la colaboración. Uno puede buscar caminos en esto de poder potenciar el material. Esto fue el último salón nacional del vidrio en la Escuela de Berazategui, que depende de la municipalidad, por supuesto, y fue como una intervención del grupo muy importante a través de sus experiencias artísticas, donde ellos desarrollan anualmente, bajo una consigna, su propia obra. Tutelo 100 obras. Y ellos, sus producciones individuales, las presentan en un montón de espacios locales o ya están participando en llamadas alrededor del mundo. Hoy con internet tenemos esa posibilidad. Y dentro del Salón Nacional del Vidrio, más de la mitad de los asistentes que han quedado seleccionados fueron parte del grupo y ahí ven muchos primeros premios. Y eso fue como un ciclo cerrado porque estas personas además son docentes y ya están replicando todas las técnicas que aprenden dentro del grupo de experimentación en sus propios talleres. Y muchas son escuelas profesoras que dan vidrio en el área de artes del fuego, en escuelas de cerámica, replicando una moldería de vidrio, que no es poco. ¿Sí? Un poquito lo que estuvimos haciendo este fin de semana. Bueno, charlas y seminarios donde me invitan, allá está. Córdoba, siempre cuento una anécdota, por ahí se ve a Analía, que fue una de las que ahora ya está en Montevideo, y ella es egresada de la escuela de la Escuela Superior de Cerámica de Fernando Arranz, en Córdoba, donde si ven ahí en la primera foto, estoy en la legislatura de Córdoba, y yo dije, ¿quién va a ir a escucharme hablar de vidrio en la legislatura? Era la primera vez que estaba. Repleto de gente, se llenó todos. Se habían enterado que Andrea contaba las curvas de temperatura. Y estaban todos con el cuaderno. Entonces yo bla, 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 y todos con el cuaderno. Digo, bueno, y ahora ustedes están esperando algo. Entonces todos se reían. Y sí, queremos saber, porque los bloques, porque la temperatura. Bueno, vamos, a ver, saquen los cuadernos. Entonces se fueron todos felices a probar. Yo entiendo que muchas veces, y por eso es mi trabajo también en las partes públicas, pagas o no, que el acceso a la información, muchas veces uno no puede pagar un seminario internacional, un curso con tal o cual artista donde es completamente inaccesible para mi bolsillo. Pero sí puedo, aunque sea, escuchar una charla y bueno, muchos saben que todas las preguntas que me hacen las respondo por los medios y redes sociales que sean, que siempre estoy presente porque entiendo que también es un modo de ser un poco más amigable con los inconvenientes que le surgen a los otros y yo soy docente. Y el docente tiene que compartir y tiene el deber y la obligación de lo que no sabe averiguarlo y llevar adelante esa inquietud del alumno. ¿Sí? Por lo menos yo, no todos los docentes. Esto fue una charla que dimos abierta y gratuita, pero a la vez hicimos transferencia de imagen con todas donaciones de entidades, o sea, de proveedores privados, y los chicos de la escuela no pagaron nada, solamente fueron con su vidriecito, y hablo desde esmaltes hasta papel, laca, las impresoras, las tintas, todos colaboraron, grupo de experimentación, 10 asistentes, 105 personas haciendo transferencia de imagen y todos terminaron con su vidriecito, salían como pan caliente, entraban, salían, pero bueno, organización como trabajamos este fin de semana, exactamente igual. Vienen muchas instancias desde hace mucho tiempo, las voy como pasando, de poder divulgar el vidrio en museos, en afines. Acá fue un poco en la pandemia donde se trabajó a nivel virtual y la mayoría de las veces desestimamos a las redes y yo creo que hoy debemos estar usando animadamente esa posibilidad de estar conectados con el otro lado del mundo. Lo que ha pasado, no buscado con mi obra, tiene que ver con esto un poco también, de hoy poder acceder a llamadas que antes no estábamos ni enterados que sucedían. Entonces, no desestimen las redes, sean prolijos, muestren bien su obra, tengan buena fotografía, divulguen y sean activos. Son 2 horas
y tienen que ver cuánto tienen más actividad en sus redes, pero no las desestimen porque es un nexo de comunicación muy importante hoy. A través de la pandemia, el colapso del encierro y cuando todos quedamos, dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Colgué la transferencia digital al vidrio gratuitamente, por supuesto, en YouTube. A partir de ahí empezaron como a tener muchas vistas. Hoy ya, bueno, perdí la cuenta, pero por supuesto creo que son más de, no sé, 12.000, 13.000. Y compartí de ese modo y fue como una explosión lo que ha sucedido con el tema de esa actividad donde tengo consultas, ahora lo vamos a ver más adelante, de espacios que nunca me hubiera imaginado. Bueno, un poquito lo que contamos del congreso, que charlamos y fue un lugar de reunión sublime, donde pudimos compartir y conocernos y mirarnos las caras y formar esta red que hoy se está activando a través siempre de la convocatoria. No nos tenemos que olvidar que María Eugenia hace un trabajo denodado y quiero decir completamente desde el corazón, que también eso a veces nos olvidamos de agradecérselo, pero si se lo quería decir públicamente, no me vemos. Bien. Lo que pasó allá es que estaban tan ávidos de información que dijimos, bueno, viajás, venís, armemos seminarios. Listo. Armamos uno en Spider Vidre a cargo de Roser Box, donde hoy a la tarde en el almuerzo les conté que estaba el soplador. Bueno, los chicos están acá, que son Jean Simón, lo tienen ahí, que después soplamos en lo de Ferran Collado, y Montserrat, que es una artista divina, Montserrat Montadas, que los invito a que vean su obra porque es soberbia, ellos trabajan juntos. De producto de esto hicimos la transferencia de imagen y terminamos en el taller de Ferran, donde pudimos hacer la incorporación. Ahí nos ven trabajando, fue fuerte la mirada de 5 generaciones de sopladores mirando lo que hacíamos y terminar con esa esfera, con esa imagen adentro y todos maravillados, fue como una labor cumplida también. Todo esto lo ven en las redes, entran a mi Instagram, después se llevan tarjetas los que no tienen y ahí pueden acceder a la información. Esto es CEARCAL, el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León en Valladolid, España. También hicimos transferencia, donde están los profesores de la Escuela de León de Vidrio, donde ven mucha vidriera, mucho vitral y poco de fusión. Bueno, este año regreso y vamos a hacer un intercambio ahí con los chicos también de la escuela. Esto fue Colombia, a través de una charla que di online, muy técnica, donde pudimos avanzar también con la transferencia, aunque sea de modo online, remota. Con Silvia Levenson la invitamos en su venida a visita a la Argentina y bueno, ella dio una charla, nos congregamos en el grupo también de experimentación, en el taller de Lua, que yo tengo base ahí, hay un grupo numeroso. Hacía 40 grados ese día, bueno, no hace falta que les diga a la gente que fue, a escucharla hablar, la pasamos maravillosamente bien y escucharla a Silvia también siempre es un placer enorme. Hay mucho material donde ustedes pueden acceder también a sus charlas. Y aquí estamos en el seminario de moldeado de vidrio macizo, abierto y gratuito en el laboratorio de vidrio con el equipo docente Beatriz Amorín, Carolina Farrasile y Carolina Raba, que está sentada por ahí. Del área tecnológica de la Escuela Universitaria, del Centro de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, que ha iniciado en el 2010, abocado a la enseñanza del vidrio, el proceso del aprendizaje formativo, apoyando el desarrollo de las personas en relación al material, interactuando con el conocimiento y otras personas del medio. A eso me refería cuando es loable la labor que ellos están realizando, donde gentilmente me han invitado a compartir esto de la escultura en una universidad donde generalmente se trabaja con vidrio plano. Y ya es un paso también muy interesante. Transferencia. Ok. Vamos a hacer como una pasadita. Es un poco del resultado de la técnica que se obtiene. Esto es todo vidrio flotado, vidrio flogan, trabajado con esmaltes. Y como también sé que les prometí a hablar algo sobre la técnica de los esmaltes, básicamente ustedes pueden entrar a YouTube y tienen ahí
el método, donde que aplicar es la cuestión siempre. Ustedes tienen que pensar a dónde voy a ir dirigido, si yo voy a hacer un vitral, si voy a hacer una fusión o si voy a hacer una escultura, pero generalmente me voy a basar en esos esmaltes donde van a soportar la temperatura donde yo voy a adjudicar esa pieza de vidrio y van a estar obturados de luz porque necesito una imagen. En Argentina hay esmaltes donde tienen como base un pigmento que se pueden mezclar, no se anulan los cálidos con los fríos, no dan marrón. Entonces eso, que se llaman en Argentina ahora comercialmente acuarelables, podemos utilizarlos, por ejemplo, para hacer cuatricromías. Perdón, voy para atrás. Para hacer cuatricromías, donde yo puedo superponer, separar por color cian, ¿sí? Amarillo, negro, magenta y cian, y adjudicarle, lo que hago yo es adjudicarle un color a cada uno de esos vectores de color, donde al cian lo reemplazo por azul, al magenta lo reemplazo por un rojo, amarillo, amarillo, negro, negro, y formo esa policromía. La monocromía, o sea, el monocromo lo hacen fácil porque lo van a ver en el video, pero quería explicarles esto, que también es factible, que se funden a través de las horneadas en vidrio. ¿Sí? Comienzo con un color, luego otro, y esa superposición, como los esmaltes que utilizo se pueden mezclar, forman la cuatricromía. ¿Estamos? Las caras, me encanta. Aplicación a baja temperatura, usando un esmalte que me permita, una vez que yo hice la pasta de vidrio, aplicar esa imagen a una temperatura entre 530 y 540 grados, donde voy a llevar a fijar y no deformo. ¿Sí? Lo estuvimos hablando en el soplete hoy también eso. Bueno, eso es la primera relación que tuvimos con Willy Lastra soplando en Argentina. Cerámica y vidrio. La técnica la están desarrollando en escuelas de cerámica en Unísono. Ya están en talleres extraprogramáticos haciendo la transferencia sobre la cerámica también. Y es importante, digamos, el alcance. La fluorescencia, ustedes saben que es un pigmento fluorescente armando un esmalte que me baje su punto de fusión. Va a tener que tener una relación con el pigmento fluorescente que ustedes consigan en los países donde están. En Argentina funciona con un fundente alcalino. No puede utilizar un fundente con plomo porque se anula y esa fluorescencia se pone marrón, porque ese pigmento no permite el contacto con el plomo. Entonces la fluorescencia la trabajamos hacia arriba de las temperaturas como para la fusión. Lo que hago yo en mis objetos soplados, los paso luego de armar el volumen, le bajo el punto de fusión, conseguí un solo esmalte que tiene plomo en toda Argentina, que no sabemos la fórmula, y no desarrolla ese marrón, y le pude bajar el punto, después de hacer 150 millones de pruebas, por supuesto. Un poquito más de la fluorescencia, les voy pasando para que vean, pero esto lo ven. Internacionalmente la técnica se divulgó por un montón de países, pero todo eso lo pueden ver. Soy jurado de la parte estudiantil de la GAS 2023, que para mí también es un honor ser una latinoamericana y estar jurando en una conferencia tan importante, donde también mi obra, bueno, les conté de Corning, ahí van a poder leer un poco en las redes lo que ha pasado, que fue un poco explosivo, países como Bulgaria, y obra, bueno. Esto es bla bla bla, ustedes lo miran. Bueno, ahí estaba María Elvisa Chocha con la pieza que llegó 3 días después. Colombia, que les mostré. Y esta es la esfera que acabo de donar, bueno, en diciembre doné en la Escuela Municipal del Vidrio, a través, bueno, quedó en el museo, que está hecha con vidrio completamente reciclado. Es fundición de botella. Tiene 45 de diámetro y fue soplada, o sea, cuando la ven es verde, pero transferida luego a baja temperatura con la técnica y un esmalte que me permite no deformar la forma por soplado. 530, 540, ¿sí? Un buen fundente con plomo y un buen pigmento negro. Bueno, ahí la tienen, la de la derecha la ven, tiene un volumen como interesante. Esto es un poquito de la fluorescencia, y lo que yo quiero llegar es que si bien el año pasado, era la filmina anterior, estuvimos en el Año Internacional del Vidrio, estamos entrando en la era del vidrio. Material que ha revolucionado la medicina, la generación de energía, las telecomunicaciones, la alimentación, la arquitectura y el arte, y vamos a escuchar, hablar a quien promovió todo esto y es gestora a nivel mundial
que es ni más ni menos que la señora Alicia Durán. Sí, uy, perdón, que se lo tengo que poner a ella. Bien, hay ratón. Esto Lo pedí yo porque dije. es muy importante porque yo soy muy inútil sin ratón. Igual, y es lo mismo que le dije a ella, si me lo puedo buscar. Ay, ¿tienen un poquito de agua? Ahí, Ya sí, viene acá. acá, mira, Se acabó de servir. Ah, muchas gracias. Primero agradecerles realmente tanto a Andrea, a Maru, que ha sido el alma mater desde del sur para este proyecto, y a todos ustedes realmente, porque esto que estoy viviendo es era el objetivo fundamental que nos propusimos cuando empezamos con esta aventura del Año Internacional del Libro. Esto era lo que queríamos conseguir y aquí es realidad. Yo les voy a contar un poco y le pido a Maru que sea muy dura y me calle porque yo me enrollo como las persianas. ¿Qué hago así? 5 Perfecto. antes. Muy bien, Maru, muy bien. Tú mandas. Sí, sí, tranquilo. Pues yo lo que quería era contarles algo que la mayoría de ustedes lo va a saber seguramente, sobre arte en vidrio, pero también sobre ciencia, porque la ciencia y el arte en vidrio se dan la mano todos los días. Para esto hay que ir al inicio de lo que era el vidrio. Y dice la leyenda, cuenta Plinio el Viejo, que todo empezó en una playa, en Tiro, en lo que era la República Independiente de Tiro, en el Líbano, en un campamento de comerciantes de trona. La trona es el mineral natural del carbonato sódico. Pues los comerciantes pillaron una piedra de trona y la utilizaron para poner una olla en una fogata, y a la mañana siguiente aparecieron esas cuentas duras, transparentes y brillantes. Había nacido el vidrio 3.500, 3.600 años antes de Cristo. Primero fueron los esmaltes y vidriados. Fueron trabajo metalúrgico prehistórico de las comunidades mineras de Europa entre el año 3 y 4.000 antes de Cristo, que era la edad del bronce, anterior a Egipto y a la Mesopotamia. Los primeros objetos son fragmentos y cuentas perforadas de pasta de cuarzo esmaltada, y en el 1900 antes de Cristo la técnica aparece en Creta, y en el 1800 ya se había extendido a Siria y a Egipto. En la Creta minoica es la primera en explotar estas posibilidades decorativas que tiene esta técnica, con los artesanos más innovadores del mundo antiguo, y el problema es que quedan muy pocos vestigios. Yo estuve en los sitios más importantes de Creta, pero lo cierto es que la humedad que había en las tumbas ha degradado totalmente el material. Esto se extiende de forma muy importante a Egipto en la dinastía XVIII y en especial en el periodo de Amarna. ¿Ustedes se acuerdan? El periodo de Amarna es en 1400 antes de Cristo, es cuando se funda, digamos, una nueva capital en Egipto que tiene un único dios, que es el dios Ra, el sol, y que dura muy poco, y que además del faraón, bueno, nos acordamos de Nefertiti como la persona que estaba allí. Realmente allí se hacen magníficas piezas y joyas multicolores de pasta de vidrio, como esta que tenemos aquí. Es pequeñita, pero es realmente muy bonita. En ese periodo realmente muy cortito, fueron 10 años prácticamente, allí se produce una revolución cultural. Cambian esas figuras hieráticas de Egipto por nuevas figuras que son muchísimo más, hacen recordar, por ejemplo, al cubismo.
Una pena que los sacerdotes dijeron que les habían arruinado el negocio y decidieron quitarlos, ¿no? Esta es, por ejemplo, el Agenofis IV, que fue Akenatón. Esto está en el Museo Corny. Y luego aparecen en Creta, de nuevo, los primeros paneles con incrustaciones de color y esmaltes de fritas para pintar cerámica. O sea, aquí empieza ya como esmaltes. Y se extiende de nuevo a Egipto y a Mesopotamia. En este caso, en el año 1000 antes de Cristo. O sea, primero están en Egipto, luego pasan a Mesopotamia y a Persia, donde estas son las puertas de Babilonia, que están en la Isla de los Museos en Berlín. Y este es el maravilloso y emocionante friso de los arqueros. Este era una pared entera en el palacio de Darío y en Persia, y también está en la Isla de los Museos. Alejandro Magno heleniza la región, tanto lo que era Tiro, Sidón y vence después de casi 8 meses de asedio a la ciudad-estado de Tiro, y luego llega a Persia y conquista Persia. Y los esmaltes de colores exuberantes se reemplazan en aquel momento por motivos más clásicos y con los colores apagados de la terracota negra. En el Egipto ptolomeico, o sea, seguimos avanzando en el tiempo, se ponen de moda los colores nacarados, los azules y grisáceos con pasta de vidrio, esto es pasta de vidrio monocroma. Entonces hay esmaltes que aparecen en las tumbas y esta pasta de vidrio que forma directamente, también está hecha sobre cerámica, pero ya no es un esmalte, es pasta de vidrio sobre el... Y aquí tenemos esta maravillosa cabeza de Augusto, que de nuevo está en el Museo Corny, con una expresividad impresionante. Eran verdaderos artistas realmente. Esto es pasta de vidrio. La cerámica esmaltada sobrevive en Bizancio, y allí los esmaltes azules y verdes perduran y prosperan en el mundo islámico. Estos en España hay una enorme colección. Saben que los árabes llegaron de la mano de los omeyas a España, bueno, a Iberia, la península ibérica, en el siglo VII después de Cristo, y este tipo de esmaltes se desarrolló, y hay en Sevilla, por ejemplo, hay preciosas piezas. Y esta, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, esto es chino del año 1500 antes de Cristo, perfectamente moderno. Es un esmalte puesto sobre un bote. De esa pasta de vidrio, que es lo que hacen los primeros los egipcios, pues los egipcios ya con todo esto se dieron cuenta, sabían que el vidrio era impermeable a los gases, y por lo tanto el material óptimo para contener esencias y perfumes, para que no se fueran. Y entonces ellos inventan la primera técnica para hacer vidrio hueco, que es el núcleo de arena. ¿Cómo hacían? Ponían una bolsita, básicamente de tipo alpillera, la rellenaban con arena, que ya sabían que no se fundía, y la metían en el vidrio fundido. Salía esta, y pues, lo enfriaban para que no se rompiera, todo esto ya lo dominaban, y cuando estaba frío del todo, pues quitaban la arena, y tenían estos, sobre todo estos son los alabastros. Estos son los perfumeros más característicos de los egipcios, y se tapaba con un tapón de tela también. Pues estos son los únicos, los primeros objetos huecos. En el Museo de Artes Decorativas de Madrid está la mejor colección. Hay 21, el que está al frente del correo, por ahí por Cibeles. Hay 21 alabastros allí, que nosotros en el Instituto de Cerámica y Vidrio clasificamos y estudiamos hace como 25 años, y no los queríamos devolver. Claro. Pues, pero los devolvimos.
Pues esto era, de todas maneras, ustedes ven no solo la técnica, sino la decoración. Esto eran objetos que eran un lujo en Egipto. Eran objetos que estaban destinados a una clase social muy alta, la de los dignatarios, los faraones y los curas, básicamente. Pues esto. Pero volviendo a Tiro y Sidón, aquí aparece la primera revolución tecnológica del vidrio. Allí se inventa la caña de soplar. ¿Qué es la caña de soplar? Un tubo de metálico con una embocadura de madera, que lo que hacían los artesanos era tomar una posta, que se llama, de vidrio del horno y soplarlo normalmente sobre un molde. Aparte de eso ya se volvía a calentar para hacer los detalles, pero se soplaba sobre un molde. Eso es lo que permite a Roma, porque esto es en el siglo II a.C., que es cuando Roma está llegando a su apogeo, y es Roma el que comienza el desarrollo de la industria. Y esto es el vidrio ahora. Ustedes ven que es transparente, ha perdido toda la decoración y además es supuestamente incoloro, porque ese es el verde del hierro que trae la arena como contaminante. Roma comienza la industria y es la responsable de la enorme expansión de la industria vidriera a todo el Imperio Romano, y desde allí llega también al extremo oriente, a pesar de que los chinos ya conocían desde 2 milenios antes cómo servirlo. En esa época, y sobre todo entre el siglo I y el siglo IV después de Cristo, en Roma florece el arte en vidrio. Esta es un cuenco del siglo I antes de Cristo, y hablando de no mezclar colores, ustedes ven, esto está en el Museo Romano de Mérida, tiene como 10 centímetros, es perfecto porque mirándolo de cerca y que no se han corrido los colores, ¿cómo hicieron? No tengo ni la menor idea realmente. Y luego, estos son las piezas icónicas que todos conocemos, todos los vidrieros conocemos, el vaso Portland, que está en el British para variar, y que es doble, ¿no? Es vidrio doblado, el vaso está hecho en vidrio con cobalto, es transparente si le pones, pero con el cobalto es demasiado absorbente, y luego está doblado con vidrio opal sobre el cual se ha grabado para exaltar la figura, que por cierto es totalmente circular y distinta por delante y por detrás. Y que es el vaso de Licurgo. Este es el primer nanomaterial del cual tenemos, esto que en el final del siglo XX aparecieron en ciencia de materiales, los nanomateriales. Esto es un nanomaterial. Si lo vemos en luz reflejada, es verde. Pero si lo vemos con la fuente de luz dentro o detrás, o sea, en luz transmitida, es rojo. ¿Por qué? Porque tiene nanopartículas de oro y de plata. Esto es del siglo IV y también está en el British. En Bizancio cae el Imperio Romano de Occidente y aparece el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, Bizancio. Y allí en Bizancio nace la vidriera, de nuevo con pasta de vidrio y con esmalte sobre vidrio plano. Y aquí salen los mosaicos de vidrio, que son los precursores de las vidrieras. Venecia es la capital del vidrio entre el siglo XIII y el siglo XVI. Prácticamente aquí tenemos todas las artesanías, las diversas artesanías venecianas, los distintos formas de trabajar el vidrio. Venecia, a final del siglo XII, trasladan los hornos que había en Venecia, los trasladan a Murano, para evitar, por un lado, incendios en la ciudad, y por otro lado, para tener a los vidrieros encerrados. Estaba prohibido salir de ahí, y el que salía realmente tenía pena de muerto. El duce les mandaba
los asasán, que le llamaban, a colgarlos directamente. Este, por ejemplo, es un Millefiori, un Millefiori del siglo XIV, que se hace con la misma técnica que se sigue haciendo el Millefiori en este momento. Es un Millefiori actual que está hecho con la misma técnica que hace 9 siglos. Allí se inventa el vidrio plano soplado, porque claro, había vidrio hueco, pero vidrio plano no. Y entonces ellos inventan el vidrio plano soplado, que es formar estos manchones, o sea, eran unos cilindros que podían tener hasta 1,20 m y unos 50 centímetros de diámetro, para lo cual había que tener unos pulmones importantes. Luego de esto se hacía como se ve por aquí, se soplaba y luego se columpiaba y el vidrio caía por gravedad. Cuando ya tenía las dimensiones, se cortaba, se le cortaban los bordes y se volvía a calentar y se planchaba. Esto está porque también se hacía en la Real Fábrica de Cristales de la Granja, y ahí están los moldes y está el vidrio. El vidrio, lo que pasa es que era un poco chuchurrido, porque tenía montones de muchas burbujas, y entonces, ¿para qué lo querían los venecianos? Para hacer espejos. Ellos inventaron los espejos y fueron los productores y exportadores mundiales de espejos. Pero eso lo que había que hacer era pulirlo antes de espejarlo, ¿no? Gracias al vidrio plano, sobre todo al vidrio plano colado del que hablo alrededor, asistimos a la segunda revolución del vidrio, esta vez en el terreno de la arquitectura. Antes de esta época, siglo XIV, finales del XIII-XIV, las iglesias, que eran los sitios de reunión o los sitios alrededor de los cuales se organizaban las poblaciones, eran románicas. La arquitectura románica es muy seria, muy hermosa, pero las iglesias son muy grandes, pero son oscuras. ¿Por qué? Porque tenían ventanas muy chiquitas y además estrechas. ¿Por qué? Porque no tenían nada con que taparlas. Entonces eso le ponían mica o le ponían alabastro, también la piedra pulida. La aparición del vidrio plano genera realmente y apoya la revolución del gótico. El gótico es, estoy en una facultad de arquitectura, no le voy a contar a los arquitectos lo que es el gótico, cambia el sistema de sujeción de la estructura de las iglesias y de las catedrales, pero, para que sean más altas y más anchas también, pero además, y lo importante para nosotros, es que introducen grandes ventanales que dejan pasar la luz y que por lo tanto cambian la función de lo que es la iglesia, porque sí que pasa a ser, de ser un lugar de recogimiento, pasa a ser un lugar de reunión, porque a través de esos ventanales entraba la luz y la gente se congregaba allí para hablar, además para que les contaran el sermón, ¿no? Porque además de la luz que entraba, estas vidrieras contaban historias. ¿Qué historias eran? La historia sagrada, la vida de Jesús, con la cual aquí la iglesia cristiana católica pues aprovechaba para ganar adeptos, ¿no? Ahí aparece, en el siglo XVI, aparecen los primeros textos. El primero de Re Metálica, de Agrícola, que hablaba sobre metales y tenía un capítulo sobre vidrios. Pero aquí el bestseller, que es el Arte Vetraria, del Antonio Neri, que es de 1612. ¿Y por qué digo que era un bestseller? Porque en un siglo se tradujo a 5 idiomas, que en esa época realmente era un bestseller. Este cuenta y trae recetas, es un libro precioso. En el siglo XVII empiezan las primeras manufacturas, o sea, se había extendido el uso de las botellas, básicamente, en todo el norte de Europa, y claro, pues se hacían a mano. Y entonces, claro, había que hacer manufacturas donde se hicieran, claro, todas a mano, pero muchas juntas. Las técnicas siguen avanzando. En 1650 se inventa el tapón de corcho. Miren, ¿qué es esto del tapón de corcho? Pues mira, el corcho es
el material óptimo para cerrar la botella de vino, porque tiene exactamente la porosidad para mantener el vino sin que se pique. Desde ese momento, las botellas, estas son botellas del siglo XVII, de Alemania y del Reino Unido, básicamente Inglaterra, desde ese momento se usan para contener, transportar y reutilizar, que son las mismas funciones que tienen las botellas en nuestros días. Avanzamos un siglo y medio y tenemos, nos encontramos en Francia, Napoleón, organizando la conquista de Egipto. Él necesita llevar miles de tropas y con el calor que hace, puede conservar los alimentos. Entonces llama a un concurso para que alguien, para realmente ver métodos de conservación. Y aparece nuestro amigo Appert, que era cocinero, y que patenta la conservación de alimentos en envases herméticos. O sea, lo mismo que vemos ahora. Se pone el alimento, se tapa, se pone al baño María, se hace y ya está. Esto es, Appert, después de esa patente, se hace rico y se vuelve empresario. Claro. No sé si seguía cocinando. En 1667 se inventa el vidrio plano colado. ¿Qué era esto? Eso es en la manufactura real de vidrios de Francia, que es el inicio de la primera multinacional del vidrio, que es Saint-Gobain, que es francesa. Esto está en la enciclopedia, de la enciclopedia francesa, y también está en el Museo de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. ¿Cómo se hacía? En este crisol que ven aquí, se volcaba el crisol sobre esta mesa y estos traían un rodillo y lo planchaban. Básicamente, además, empujando de aquí con este señor, se podía controlar el espesor. La calidad de este vidrio era muy superior a la del vidrio soplado. Y bueno, había que pulirlo también para hacer espejos, pero era mucho mejor. De ahí pasamos, digamos, el destino del vidrio plano básicamente era la construcción. Y ahí estaban los arquitectos ya discurriendo y filosofando sobre la relación entre el vidrio, la luz y la arquitectura. Y llegamos a 1920 y con lo que es el movimiento de las casas de vidrio. Mies van der Rohe era el que lideraba este movimiento, que no era solo. Esta es la casa en California, es una de las más icónicas, pero no hay que irse a California. En Brasil hay varias casas del vidrio. Son muy bonitas, pero yo discutiendo con los arquitectos digo, claro, esto es típico de un arquitecto, porque aquí es todo muy bonito, pero uno aquí se muere de frío en invierno y de calor en verano. Pero bueno, desde 1920, en un siglo, hemos sido capaces de hacer acristalamientos perfectamente eficientes y con los cuales podemos construir rascacielos de vidrio neutros en carbono, o sea, sin emisiones de CO2 y sin consumo energético. Esto nos permite realmente construir y vivir en ciudades que son cada vez más transparentes y cada vez más sostenibles. El vidrio es la base de la óptica, claro, era importante, y allí tenemos desde el primer telescopio convergente-divergente de Galileo, 1627, que le hizo ver, con el cual miraba las estrellas y los planetas, y gracias a lo cual al pobre casi lo queman, porque se le ocurrió decir que la Tierra no era el centro del universo. En 400 años hemos pasado a esta maravilla, que este es el telescopio astronómico James Webb, que está hecho con un material, un vitrocerámico, que es simplemente maravilloso como material por la precisión y homogeneidad que tiene. Este telescopio nos permite, en la izquierda, vemos la imagen de una galaxia hecha por el Hubble, que es el primer telescopio astronómico que ya lleva 20 años en el espacio, y esta es la misma galaxia vista por el James Webb. Pero además de la belleza de estas galaxias, a mí me gusta presentar esta transparencia
que esta es, bueno, dirán, esta no es tan bonita, vamos, porque esto es una galaxia, pero ese punto rojo que ven ustedes aquí, que es ese, que está ahí, ese punto rojo tiene nada más y nada menos que 13.500 millones de años. Esa es la galaxia más antigua jamás observada. Y eso, el vidrio realmente nos permite ir hacia atrás, nos permite llegar al verdadero confín, al momento prácticamente posterior, milésimas de segundo posteriores a la gran explosión del Big Bang. Con el vidrio podemos discernir, estudiar, saber cómo fue el origen del universo, saber de dónde venimos y bueno, si pensamos a través de estos, a dónde vamos. El James Webb, entonces, es ciencia, mucha ciencia, sobre todo mucha tecnología, pero también es arte, realmente. El vidrio, y voy muy rápido, esto es protagonista de las energías renovables, hay que eliminar las energías, hay que eliminar los compuestos fósiles, los combustibles fósiles, y aquí tenemos energía renovable, el sol, que todavía es gratis, y entonces tenemos aquí la energía solar concentrada, que son espejos de vidrio que se mueven como los girasoles, o la energía fotovoltaica, que hoy la tenemos en muchos sitios. También en los molinos de viento. ¿Dónde está aquí? En las palas de los aerogeneradores, que son materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con grandes cantidades de fibra de vidrio, igual que lo que es un casco de un barco, pero con muchísima más fibra de vidrio. También es muy importante en la salud, en biomedicina, estos biovidrios que son regeneradores de huesos. Estos se rellenan los huesos y el cuerpo humano los reconoce como propios, y los osteoblastos colonizan el vidrio a través de esos agujeros, y un mes y medio más tarde, cuando uno lo pasa por el rayos X, pues ya no hay vidrio, hay solamente hueso. Y esto, que es un producto, esto es regeneración de tejidos, esto es mucho más actual, mucho más moderno. Estos son fibras muy finitas de vidrio de borato, que se producen como el algodón de azúcar. Uno lo ve y es algodón de azúcar directamente, pues eso se prensa, se le pone una gasa por arriba y por delante, algún antibiótico, y se aplican sobre heridas persistentes. ¿Cuáles? La de los diabéticos, por ejemplo, esas que no se curan nunca y que muchas veces terminan con la amputación de los miembros. Eso, en los casos más graves de heridas persistentes, en un máximo de 8 semanas, la herida está cicatrizada. Bueno, en odontología, prácticamente todos los materiales que se usan en odontología son vidrio, vitrocerámico o compuestos de vidrio y vitrocerámico. Y no nos tenemos que olvidar de esas botellitas milagrosas que vinieron a salvarnos con la vacuna contra el COVID, que no son botellitas normales. Ese vidrio tiene una altísima resistencia química para evitar la interacción entre el vidrio y la vacuna, pero sobre todo una altísima resistencia térmica, porque hay que almacenarlas a 100 grados bajo cero. Pensar qué le pasa a cualquier material de 100 grados bajo cero a temperatura ambiente. Pero esto llegamos, y la que yo creo es la más escondida, la más invisible de todas las aplicaciones del vidrio, que es la fibra óptica. La fibra óptica, lo que logró, digamos, esta fibra llamada monomodal, que se inventó en un laboratorio de Estados Unidos en 1967, prácticamente de forma inmediata sustituye, o se intenta sustituir a para transmitir información de lo que eran los cables coaxiales de cobre. En aquella época solo había teléfono, y la información se transmitía a través de cables coaxiales de cobre. En solo 50 años hemos pasado, o sea, a principios de los 70, y cuando los físicos deciden que se puede enviar luz y transmitir la luz, donde en lugar de electrones los que transportan son los fotones, que se mueven a 8 órdenes de magnitud más rápidos que los electrones, pues ahí nace Internet.
en los 50 años que van menos de 50 años, esa fibra monomodal ha evolucionado a estas fibras que se llaman estructurales o fotónicas y que contienen cientos de canales que a su vez multiplican la velocidad, la cantidad de información y la velocidad de información. Eso es el 5G y el 6G que está en marcha. Eso es, Internet transforma de base las comunicaciones y origina los procesos de globalización, que son muy importantes desde el punto de vista económico, todos lo sabemos, pero sobre todo desde el punto de vista social, porque a través de Internet, a través de los móviles, se pueden llegar a todos los sitios del planeta. Y también son, como se demostró en la pandemia, un factor de desigualdad, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet, que fue lo que intentamos hacer en la pandemia. Piensen ustedes lo que hubiera sido la pandemia sin Internet. Está claro que la fibra óptica nos permitió estar menos solos. Nature, que es la principal revista de ciencia en el mundo, en su número de noviembre de 2021 nos decía que el vidrio es la joya escondida para generar un futuro neutro en carbono. Y esa fueron la justificación para que nosotros presentáramos, la justificación, la conceptualización de que estamos entrando en la edad del vidrio, hasta parecido a lo que fue la edad del bronce, la edad del hierro. Este material está detrás, desde hace al menos 200 años, de todos los avances importantes en la historia de la humanidad. Lo que hicimos fue, desde la ICG, impulsar ante Naciones Unidas, lo hicimos porque en 2015 había sido el Año Internacional de la Luz, los vidrieros participamos mucho y el embajador español en Naciones Unidas nos ayudó mucho, mi capacidad de convicción y de que era amigo mío, entonces dijo lo hacemos y lo llevamos por la Asamblea General y a final del 19 teníamos todos los documentos listos, pero llegó el COVID, cambió todo y cómo seguimos trabajando con una intensísima campaña de avales, realmente, donde hemos congregado a más de 2.500 instituciones de 96 países. Y tengo que decir aquí que Maru fue fundamental en los avales del sur, realmente. Pues ahí estaban todos, que eso fue la otra cuestión tan importante. Todos los que tenían que decir algo en el mundo del vidrio. Con todos realmente logramos la unanimidad. Ustedes se pueden comprender lo difícil que es lograr la unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo logramos el 18 de mayo de 2021. Esta es la Open Ceremony que fue en Ginebra, la otra sede de Naciones Unidas, en esa maravillosa Sala de los Derechos Humanos del Palacio de las Naciones. Fuimos unos poquitos porque estábamos en plena Omicron, pero estábamos allí y escribimos este libro, primero en inglés, luego en castellano, que es el que alguno de ustedes tendrá. Y luego hubo más eventos, el Congreso Internacional del Vidrio en Berlín, en julio, donde celebraron, la Sociedad Alemana del Vidrio celebró su centenario, la Closing Conference en Japón, en Tokio, el 8 y 9 de diciembre, y esto que fue el debriefing event en Nueva York, el 14 de diciembre, a pedido del embajador, que quería levantarle el ánimo a la gente de Naciones Unidas que había estado 2 años sumida en pandemia, muertes y hambrunas, y que querían mostrar que Naciones Unidas también era capaz de hacer cosas que llegaran a la gente. Y esto en ese... Ahí está. ¿Esto tiene el sonido? Sí, tenía. Sí. Ahí si no, Caro te asiste. A ver, Caro. A ver, háblemelo. Que si no funciona como Dice Quick Time. Ya acaba, Dice no. Es la manito, sí, pero no aparece la manito. Que muy bonito. A ver.
Ayer funcionaba, era al final, vete al final. Ayer funcionaba, lo puse muchas veces. Pero, no, al final, sigue. Es la penúltima. La siguiente, ahora. Bueno. Es que tenía que estar la manito. Ahí está la manito. ¡Ahí está la manito! Ahí va, precisaba tiempo. A ver qué pienso un ratito. Pero es el formato del... Es el formato del Para video. Bueno, Claro, no pues tenemos programa para abrir. no importa. La podemos cargar después. Sí, después, a ver. No, bueno, déjalo. Simplemente, a ver. No, esto. Lo abrí con otro... A ver. No, antes, ahí, ese. No, bueno. Esto, yo se lo, a ver, no se deja. Bueno, era simplemente allí presentamos además las 7 maravillas del vidrio en el mundo. Y este era un videíto muy bonito, lo siento, pues ya no puedo. El objeto con vidrio está. ¿Eh? Está en la página. Está, sí, ahí está, que ese, bueno, son las 7 maravillas, que son el ajuar de vidrio de la tumba de Tutankamón, bueno, La copa. la copa, vamos, el vaso de Licurgo, la El colección telescopio. Blasca, El telescopio. el telescopio Hubble, la red de fibra óptica del mundo, el Museo Y Corning, la Saint-Chapelle. la Saint-Chapelle y la Black Flowers, la colección de botánica del Museo de Harvard. Termino diciendo que esta galaxia la vemos gracias al vidrio, y esta pieza de exquisita belleza también es vidrio, es pasta de vidrio. De manera que la ciencia, la tecnología y el arte están al lado y nos permiten decir bienvenidos a la transparencia, bienvenidos a la sostenibilidad, bienvenidos a la edad del vidrio. Solo me pasé 5 minutos, ¿vale? No, está muy bien. A ver. Alicia. Espera, que yo voy para este lado. No, pero vení, Ah. quédate. Vení, Caro también. Bea. Mauricio. Vení, Mauricio. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Espero que hayan disfrutado de la charla, de las 2 charlas maravillosas. Muchísimas gracias, Alicia, por todo lo que hiciste, y esperemos que este sea el inicio de un montón de nuevas actividades y que sea una nueva revolución en el vidrio. Así que gracias a todos. Sí. Vamos ya al recorrido. Solo, si me dejan una cosita. Hemos conseguido muchas cosas, miles de actividades a lo largo y lo ancho del planeta, pero hay, para mí, el objetivo más importante que hemos conseguido es que hemos roto los límites. Todo lo hemos hecho entre todos. No ha habido diferencias en los protagonistas, entre los científicos, los tecnólogos, los industriales, las asociaciones, los artistas y los museos. Estamos construyendo una nueva cultura, una cultura transversal que tenemos que mantener. Esto no lo podemos perder. Este esfuerzo que hemos hecho hay que mantenerlo, porque el año del vidrio se acabó, pero estamos en la edad del vidrio. Gracias.